Buen día. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos, continúe ayudándonos, continúe viéndonos con ojos de misericordia. Cada día somos necesitados de su favor, de su poder, de su intervención milagrosa en nuestra vida. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios, gracias mi Señor Jesús, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por haberme traído de muerte a vida y haber permitido que haberme dado la oportunidad de permitirme mejorar, de permitirme avanzar, crecer. Gracias, mi Señor Jesús. Dándole gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, haciendo vallado protector alrededor de su casa, de su familia, alrededor de sus seres queridos. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y su oído atento a nuestras oraciones. En esta hora yo reclamo esa promesa y sé que el Señor Jesús está escuchando mi palabra, está escuchando mi oración, está escuchando mi intercesión a favor de mis pastores. Presentándole a mi pastor José Olivares, el patriarca, presentándole su vida, presentándole sus necesidades, presentándole su vida, haciendo vallado protector para guardar su salud, su estabilidad. Que sea Dios guardándolo, que sean los arcángeles protegiéndolo y peleando su batalla. No permitiendo que ningún espíritu inmundo, ni ninguna estrategia del diablo pueda alcanzarlo. En el nombre de Jesús. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de mejorar, de continuar en esta buena batalla. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando. En esta ocasión le corresponde la regeneración. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Eso queda en Colosenses 3:17. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a avanzar y vamos a culminar. No, vamos a avanzar y a continuar con este ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando. La regeneración. El concepto de regeneración, según lo encontramos en la Biblia, habla del proceso de pasar de muerte a vida.
O sea, cuando pasamos de muerte a vida es cuando nos bautizamos. En términos espirituales, eso se llama regeneración. El espíritu de un hombre antes de la regeneración está alejado de Dios y es considerado muerto, porque aunque el espíritu está ahí, está muerto porque no tiene contacto con Dios. Aunque el espíritu está ahí, es considerado sin vida, porque la vida solamente la produce el contacto con Dios. Porque la muerte es la disociación, o sea, es la separación de la vida y de Dios, que es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. En la medida que usted está conectado con Dios, de esa misma manera tendrá más vida. Y si usted está alejado de Dios, de esa misma manera tendremos menos vida. En consecuencia, la muerte es la separación de Dios. El espíritu del hombre está muerto y por consiguiente es incapaz de tener comunión íntima con Él. El espíritu como tal, en el diseño original de Dios, fue y es el medio en donde entramos en contacto con el poder divino, en donde entramos en contacto con Dios. Es a través de nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu no está en condiciones de conectarse y de recibir al Espíritu Santo en nuestro espíritu, entonces estamos alejados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Gloria a Dios. El espíritu del hombre está muerto y por consiguiente es incapaz de tener comunión íntima con Él, con Dios. O su alma lo controla y lo sumerge en la vida de las ideas, en una vida de ideas e imaginaciones, o los deseos carnales y las costumbres de su cuerpo le estimulan y le reducen a su alma, reducen a su alma esclavitud. Vamos a explicar esto de otro modo. El alma como tal es el mayordomo de las acciones del hombre. Cuando un alma no tiene la iniciativa y no tiene el deseo de entrar en contacto y de entrar en comunión con Dios, entonces el espíritu está inerte, está sin vida. Porque todo lo que hace el hombre como tal, todas las acciones que se hacen evidentes en la vida del hombre, se ejecutan a través del alma. Se ejecutan a través del alma. Dios no puede hacer, ni Dios ni el enemigo, que en esta hora el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, ni el Dios ni el diablo, que está vencido en el nombre de Jesús, pueden hacer nada en usted, ni en mí, sin el permiso, sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento. Ni Dios ni el diablo puede hacer nada en nosotros ni a través de nosotros sin nuestro previo consentimiento. Gloria a Dios. Entonces, cuando un hombre se dispone a ejecutar y a entrar en contacto y en comunión con Dios, es porque su alma lo ha permitido. Gloria a Dios. El espíritu del hombre tiene que ser avivado porque ha nacido muerto. Toda la humanidad nacemos con un espíritu muerto, con un espíritu sin vida.
Esta es la condición que venimos heredando desde la caída de Adán. Entonces, como nacemos carnalmente o nacemos físicamente, espiritualmente estamos muertos. Debemos ser regenerados o avivados en el bautismo a través del Espíritu Santo, que nos introduce la vida de Cristo en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Introduce el Espíritu Santo o la vida de Cristo en nuestro espíritu. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento del que habló el Señor Jesús con Nicodemo, es el nuevo nacimiento del espíritu. El nuevo nacimiento espiritual. Por supuesto que no es un nacimiento físico, como creía Nicodemo, ni tampoco anímico. Debemos fijarnos cuidadosamente en que el nuevo nacimiento transmite la vida de Dios al espíritu del hombre, transmite la vida de Dios al espíritu del hombre. Dios es espíritu. Entonces, cuando entramos en contacto espiritual con Dios, entonces el Espíritu Santo transmite a nuestro espíritu la vida de Dios. O sea, nacemos de nuevo, somos avivados por el poder del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, como tal, hace un proceso en nuestro espíritu y crea las condiciones necesarias, lo limpia y crea las condiciones necesarias para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Porque Dios no mora en vasos sucios. Su espíritu, así como el mío, debe haber un proceso de regeneración. O sea, tiene que el Espíritu Santo lavar nuestro espíritu, arreglarlo, limpiarlo y ordenarlo para que el Espíritu Santo pueda morar en él. O el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Debemos fijarnos cuidadosamente en que el nuevo nacimiento transmite la vida de Dios al espíritu del hombre. Puesto que Cristo ha expiado por nuestra alma y ha destruido el principio de la carne, los que estamos unidos a Él participamos en su vida de resurrección. Los que estamos unidos al Espíritu del Señor Jesús, hemos participado a Él, participamos en su vida de resurrección. O sea, morimos físicamente en el bautismo, morimos físicamente y resucitamos espiritualmente. Gloria a Dios. Morimos físicamente y resucitamos nuevamente en el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Participamos en su vida de resurrección. Hemos sido unidos a Él en su muerte. Por consiguiente, es en nuestro espíritu donde cosechamos primero el cumplimiento de su vida de resurrección. Resucitamos primeramente en nuestro espíritu a través del bautismo, en la regeneración. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento es algo que sucede totalmente en el espíritu. El que verdaderamente nace nuevamente es nuestro espíritu, que estaba muerto. Y el Espíritu Santo infunde la vida de Cristo en nuestro espíritu y es avivado por el poder del Espíritu Santo del Señor Jesús en nuestro espíritu. Algo que sucede totalmente en el espíritu. No tiene ninguna relación con el alma o el cuerpo. No tiene nada que ver ni con el alma ni con el cuerpo. Como exponíamos antes, Dios trabaja de adentro hacia afuera.
O sea, empieza con nuestro interior y termina con nuestro exterior. Inicialmente, la regeneración es en nuestro espíritu. Y de manera gradual y progresiva tomará el control del alma y el cuerpo. Del alma primeramente y al final del cuerpo, porque es desde adentro hacia afuera. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ha sido avivado, es porque en realidad somos portadores de la plenitud del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todo es un proceso de crecimiento. Gloria a Dios. Lo que hace que el hombre sea único en la creación de Dios no es que posee un alma. No es que poseamos un alma, sino que tiene un espíritu que unido al alma constituye al hombre. Gloria a Dios. Un espíritu, tenemos un espíritu que unido a nuestra alma es quien ofrece respuesta ante la vida, ante cualquier acontecimiento. Las respuestas de nosotros a los acontecimientos las ofrece nuestra alma. Y el orden correcto es que ofrezca respuesta a través de nuestro espíritu. Gloria a Dios. Ofrezcamos respuestas espirituales. Gloria a Dios. Esta unión hace al hombre un ser extraordinario. Extraordinario. Algo ordinario o algo común es algo que se ve de manera natural y corriente en la vida. Pero algo extraordinario es cuando usted da algo, usted y yo podemos dar más de lo común, de lo ordinario. Algo extraordinario, o sea, más de lo ordinario, más de lo común. Gloria a Dios. Esta unión hace al hombre un ser extraordinario en el universo. El alma del hombre no está relacionada directamente con Dios. El alma del hombre no está relacionada directamente con Dios. Dios es espíritu. Y en consecuencia todos los que le adoran deben adorarle en espíritu. Solo el espíritu puede adorar al espíritu. Por eso encontramos en la Biblia frases como sirviendo con mi espíritu. En Romanos 1:9, 7:6, 12:11. Vamos a leerlo. Romanos 1:9. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí, porque dice Romanos 1:9 en el nombre de Jesús. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. A quien sirvo en mi espíritu. Gloria a Dios. Que Romanos 7:6. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios. 12:11. Romanos 12:11, en el nombre de Jesús. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Conociendo por medio del Espíritu. 1 Corintios 2, del 9 al 12. Adorando en espíritu. Juan 4, 23 y 24. Filipenses 3, 3. Recibiendo en espíritu la revelación de Dios. Apocalipsis 1, 10. 1 Corintios 2, 10. Esta frase es necesario traer a colación. Todo el conocimiento espiritual se recibe por revelación y se transfiere del Espíritu Santo a nuestro espíritu. El conocimiento espiritual es transferencia del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Transfiere el conocimiento. Gloria a Dios. En vista de este hecho, recordemos que Dios ha decretado que tratará con el hombre únicamente por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo y Dios como tal tratará con nosotros es por medio de nuestro Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces, para que Dios pueda tratar con nosotros en nuestro espíritu, tenemos que tener un espíritu en condiciones para que Él pueda moldear y para que Él pueda tratar con nosotros a través de nuestro espíritu. Tenemos que tener un espíritu en donde el Espíritu Santo pueda morar y en donde el Espíritu Santo pueda iniciar su obra de regeneración en nuestra vida. Gloria a Dios. Un espíritu que haya nacido de nuevo. Un espíritu que solamente eso puede hacerse real a través del bautismo. Gloria a Dios. Por medio de su espíritu. Y que hay que llevar a cabo sus consejos por medio del espíritu. Por medio del espíritu del hombre. Como dije antes, la regeneración es un proceso que inicia con nuestro espíritu. Dios empieza primeramente transfiriendo su conocimiento y transfiriendo sus propiedades a nuestro espíritu. Toma el Espíritu Santo y nos envía o nos transfiere a nuestro espíritu todo lo que Él quiere que conozcamos, o transfiere sus propiedades, dicho de otra manera, para que podamos caminar con propiedad y con autoridad en la vida espiritual. Si así tiene que ser, ¿qué necesidad es para el espíritu del hombre continuar en constante y viva comunión con Dios? Vamos a recapitular esto. Si así tiene que ser, ¿qué necesario es para el espíritu del hombre continuar en constante y viva comunión con Dios? Sin caer ni por un momento en la desobediencia a las leyes divinas. O sea, caminar en comunión constante, la comunión que a Dios le agrada, la comunión donde es nuestro espíritu que se conecta con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y no caer en desobediencia, ni en pecado, porque en el momento que nos contaminemos con el pecado, el Espíritu Santo se alejará de nosotros. Entonces nuestra obra espiritual será infructuosa. Gloria a Dios. O sin fruto, dicho en otros términos. Siendo los sentimientos, deseos e ideales del alma, vamos a recapitular esto, sin caer ni por un momento en la desobediencia a las leyes divinas, siguiendo los deseos, los sentimientos e ideales del alma, gloria a Dios, del alma eterna. De lo contrario, se impondrá de modo inmediato
y el espíritu será privado de su unción con la vida de Dios. Esto no significa que el hombre no tenga espíritu. Esto no significa que nos quedemos sin espíritu, no, sino que el espíritu debe ser avivado por Dios para poder recibir la vida de Dios y poder estar en condiciones de ser portadores de la gloria de Dios, porque Dios no mora en vasos sucios. Gloria a Dios. Simplemente quiere decir, como ya hemos indicado anteriormente, que el espíritu renuncia a su elevada posición en favor del alma. El espíritu renuncia a su elevada posición en favor del alma. Siempre que el hombre inferior es una persona, siempre que el hombre inferior de una persona presta atención a los dictados del hombre exterior, pierde contacto con Dios y se vuelve espiritualmente muerto. Vamos a recapitular esto. Siempre que el hombre inferior, el hombre carnal de una persona, presta atención a los dictados del hombre exterior, o sea, a su cuerpo, pierde contacto con Dios y se vuelve espiritualmente muerto, porque no satisfacemos los deseos de nuestro espíritu, sino de nuestra carne o de nuestra alma. O sea, de nuestras necesidades físicas o de nuestros pensamientos. Satisfacemos son las necesidades físicas o del pensamiento, entonces obviamos las necesidades espirituales. Entonces, pasamos a la muerte cuando empezamos a satisfacer las necesidades de nuestra naturaleza inferior. Gloria a Dios. Estabais muertos por las transgresiones y pecados en los que en un tiempo andabais. Después de la regeneración somos avivados por el Espíritu Santo del Señor Jesús, que hace un proceso de transición, una obra de renovación o regeneración en nuestro espíritu. Gloria a Dios. A seguir los deseos del cuerpo y de la mente. Efesios 2, del versículo 1 al versículo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 3. Ajá. En el nombre de Jesús. Él, en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos son hombres ordinarios, los hombres comunes, los hombres corrientes. Viven conforme a su carne, porque nacemos como tal en la carne. La obra de regeneración espiritual se hace después del bautismo, un bautismo que debe hacerse de manera consciente. Gloria a Dios. La vida de una persona no regenerada, está casi por entero gobernada por el alma. Puede estar viviendo con temor, curiosidad, alegría, orgullo, piedad, placer, delicia, extrañeza, vergüenza, amor, remordimiento, gozo. O estar llena de ideales, imaginaciones, supersticiones, dudas, suposiciones, interrogantes
inducciones, deducciones, análisis, introspecciones, o puede ser impulsada por el deseo por el deseo de poder, reconocimiento, reconocimiento social, riqueza, libertad, posición, fama, alabanza, conocimiento, o tomar decisiones atrevidas, a entrar personalmente en compromisos, a expresar opiniones obstinadas, incluso a resistir pruebas con paciencia. O sea, todas esas cualidades que he enumerado en este momento no le pertenecen al espíritu. Gloria a Dios. Todas estas cosas y otras similares son simplemente manifestaciones de las tres principales funciones del alma, que son la emoción, la mente y la voluntad. ¿Acaso la vida no se compone preeminentemente de estas cosas? Pero nunca podrán llevar a la regeneración. Nunca podrán llevar a la regeneración. La regeneración del hombre es en el espíritu. Hacer penitencia, sentirse afligido por el pecado, derramar lágrimas e incluso hacer decisiones no lleva a la salvación. No lleva a la salvación. La confesión, la decisión y muchos otros actos religiosos nunca pueden ni tienen que ser interpretados como el nuevo nacimiento. Nunca pueden ser interpretados por el nuevo nacimiento. No, que yo estoy arrepentido, que yo voy a recibir a Jesús. Eso no es interpretado como el nuevo nacimiento. Eso es un acto de fe, pero eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento solamente yace en el bautismo en agua. Gloria a Dios. Que el bautismo en agua como tal debe seguidamente del bautismo en agua viene la recepción del Espíritu Santo. O la recepción y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. El juicio racional, la comprensión inteligente, la aceptación mental o la búsqueda de lo bueno y de lo bello, de lo auténtico, son simplemente actividades anímicas, mientras no se alcance y se sacuda el espíritu. El espíritu debe ser avivado. Nacemos muertos en espíritu, porque nacemos desde la carne. Tenemos un nacimiento primeramente físico. El nacimiento espiritual es un hecho racional que se hace de manera consciente. Gloria a Dios. Aunque puedan servir bien como criados, las ideas, sufrimientos, las ideas, sentimientos y decisiones del hombre no pueden servir como dueños y por eso son secundarios en este asunto. Los sueños, los sentimientos, los pensamientos, eso es algo secundario en lo que se refiere al nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Por eso son secundarios en este asunto de la salvación. De ahí que la Biblia nunca considera que el nuevo nacimiento sea tratar con severidad al cuerpo, un sentimiento impulsivo, la exigencia de la voluntad o una reforma a través del compromiso mental. El nuevo nacimiento es algo que se inicia y es un proceso que se gesta espiritualmente a través del bautismo en agua.
del bautismo en agua que ya ha sido presentado a mi Señor Jesús por alguien de autoridad, por alguien que tenga la autoridad y la propiedad de presentar ante Dios una situación y presentar ante Dios de la manera correcta y con el espíritu correcto al Espíritu Santo para que avive un espíritu. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento bíblico sucede en un área mucho más profunda que nuestras mentes y nuestras ideas humanistas. Sucede en algo mucho más profundo que el cuerpo o el alma humano. Sí, es en el espíritu del hombre donde se recibe la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. El escritor de Proverbios nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. ¿Para qué? Dice la palabra también que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Cuando nuestro espíritu es avivado por el Espíritu Santo, entonces ilumina todo nuestro ser. El Espíritu Santo en nuestro espíritu ilumina todo nuestro ser y también ilumina nuestro camino. Cuando empezamos a caminar conforme a esta gloriosa palabra, iluminamos nuestro camino, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu Santo llega a nuestro espíritu e ilumina todo nuestro ser, e ilumina también nuestro camino, la senda por la que hemos de transitar. Gloria a Dios. El escritor de Proverbios nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Eso queda en Proverbios 20:27. En la regeneración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre y lo aviva, como si encendiera una lámpara. Este es el espíritu nuevo. Como dije antes, no es que tengamos un espíritu muerto, sino que tenemos un espíritu que necesita ser avivado. Ser avivado solo por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando llega el espíritu nuevo, mencionado en Ezequiel 36:26, vamos a leerlo. Ezequiel 26:36. Ajá. Ok. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. En el nombre de Jesús. Os daré corazón nuevo en el nombre de Jesús. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El viejo espíritu muerto es avivado cuando el Espíritu Santo le transmite la vida increada de Dios. Gloria a Dios. Todavía nos queda un tema de la regeneración. Nos quedan dos temas. Queda regeneración 2 y la regeneración 3. Para que podamos terminar de ilustrar este acontecimiento y este suceso. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo y continúe ayudándolo. Hasta la próxima entrega.